Buenos días, chicos. Buenos días, profe. Bueno, chicos, empecemos ya. Buenos días para todos. Eh, la coordinadora me informó ayer que a ustedes les aumentaron una hora más conmigo por cuestiones de tiempo y agilidad en cuanto al desarrollo de la guía, ya que estamos un poquito pues quedados y el desarrollo de esta siempre es algo extensito. Listo. No sé si ya saben cuál es la nueva hora. Con 10-12 es el jueves a las 11. Listo. Entonces nos volveríamos a ver pues todas las semanas, martes y jueves. Bueno, ahora sí entrando en tema. Por acá. Bien, antes de iniciar yo quisiera pues como empezar dando un repasito de la clase pasada, donde vimos específicamente la segunda ley de Newton. Ahí obviamos la primera ley. En la guía pues casi no se toca este elemento porque es pues algo muy conceptual, pero entonces la voy a explicar aquí con un ejemplo muy claro. Vamos a suponer entonces, volvamos esto acá. Entonces hay un vehículo en movimiento, ¿cierto? Esta chica está sobre una silla con ruedas. En el caso de que ese bus llegue a frenar, o sea, pegara un frenazo de imprevisto, entonces, ¿qué sucedería con esa chica? Simón Gallo, ¿estás ahí? Sí, profe. ¿Qué crees que suceda con esa chica? La silla no está fija, está sobre una silla de ruedas. ¿Qué crees que suceda? Profe, que salga volando. Sale volando. Sí. Bueno, del todo volando no salió pues arrastrada. Una manera de Sí, es decirlo. como una manera de Ajá, decirlo. sí, es correcto. Entonces, y si vuelve a arrancar el bus, miren lo que sucede. Volvemos a poner aquí el ejemplo. Se detiene y aquí vuelve a arrancar el bus. Entonces, Simón, ¿qué crees que pasó ahí? ¿Por qué sucede eso? No, sí, ahí sí no sé, profe.
No, lo que tú creas, no tienes que decir la respuesta correcta. ¿Por qué crees que al frenar la chica sale corriendo y al arrancar la chica se vuelve para atrás? Serán porque la... No, no, no. La silla con ruedas. Sí, ¿qué pasa con la silla con ruedas? De que se mueve al otro lado del bus. ¿Por qué? ¿Qué crees que experimenta la chica ahí? ¿Has montado en metro o en un bus, por ejemplo, un bus de esos que van a toda, que van como de afán, que uno le toque ir muchas veces parados? ¿Le ha tocado algunas veces o no? Sí, sí, profe. Bueno, cuando el bus arranca de repente, ¿usted qué tiene que hacer para que nadie tenga que caer? Pues agarrarse. ¿Y qué tienes que hacer ahí para que no tenga que caer? Al agarrarse. ¿Qué acción tienes que hacer? ¿Pero en cuál? ¿En la situación de uno o en la de la chica? Uno mismo, ¿qué es lo que tiene que hacer con el brazo para que no se caiga? Si no hace Pues suficiente. fuerza. Ah, esa era la palabra, fuerza. Entonces, ¿qué está experimentando la chica ahí? Fuerza no. Una fuerza, correcto. Entonces resulta que la primera ley de Newton nos habla de algo que se llama inercia. ¿Qué es la inercia? El estado que tiene un cuerpo. Un cuerpo puede tener dos estados. O bien se puede estar moviendo como el caso del bus, pero en el caso de la chica, pues con respecto al bus ella estaría quieta, o puede estar quieto, a no ser que una fuerza aparezca y cambie ese estado. Entonces, ¿cuál es la fuerza? Por ejemplo, cuando la fuerza de los frenos hace que el bus cambie de inercia, es decir, el bus cambió de su estado en movimiento a su estado en reposo, pues la chica va a tender a moverse porque su inercia era estar quieta. Como su inercia era estar quieta y apareció una nueva fuerza, pues la chica se va a mover. Listo. ¿Sí quedó claro entonces qué es la primera ley de Newton? Habla sobre el estado de movimiento de los cuerpos. Si un cuerpo está en movimiento, tiende a permanecer en movimiento a menos que una fuerza se involucre, o si está en reposo, tiende a permanecer en reposo a menos que una fuerza esté allí involucrada. Eso nos habla entonces de la primera ley de Newton. Bien, entonces volviendo a la guía, estábamos viendo la clase pasada el concepto de la segunda ley de Newton que habla de fuerza. Cuando aparece una fuerza, esta fuerza va a depender de la masa del cuerpo y la aceleración con que éste se mueva. Pero aquí ya nos están poniendo una situación un poquito más compleja. Hay dos fuerzas. Entonces, en esta situación, dice, primero con tu compañero, pues el experimento era para hacer en clase, pues entonces lo voy a explicar aquí un poquito. Se van a ubicar al mismo lado y van a dar la caja en la misma dirección. ¿Qué significa eso? Poner aquí la pantalla. Si están viendo ahí el tablero. Chicos, ¿sí se ve el tablero ahí? Sí, profe. Sí, sí. Ok. Entonces, la primera situación es la siguiente. Son dos personas, pero las dos personas se van a ubicar al mismo lado de la caja. Es decir, que las dos fuerzas van a ser en este sentido. Las dos personas jalando la caja en la misma dirección. Vamos a ponerle valor a eso. Pongamos que esto sea 2 newton y 2 newton. 2 newton de fuerza cada uno. Entonces, ¿qué puede suceder ahí? A ver, Mateo Castillo. ¿Estás ahí? Sí, profe. Mateo, entonces, ¿qué crees que sucede ahí? ¿Qué pasa con la caja? ¿Se va a mover o no se va a mover? Si los dos la están jalando, Si los dos la están jalando en la misma dirección. pues yo digo que sí se va a mover. ¿Por qué? Porque pues al hacer fuerza, la caja se va a mover, ¿no? Exactamente. Al hacer fuerza la caja se va a mover. O sea que aquí estas dos fuerzas
¿Se cancelarían o se sumarían al contrario? Se sumarían. Se sumarían. Entonces, ahí, cuando hay varias fuerzas, las fuerzas funcionan como un vector. En este caso, los dos vectores están en la misma dirección. En este caso, la fuerza total que está experimentando la caja, pues simplemente sería una suma. 2 más 2, 4 newton. Es decir, que la caja se va a mover mucho más rápido que si una persona lo estuviera jalando. Porque si solo una persona actúa serían 2 newton, o sea que se va a mover con menos velocidad. Si son 4 newton, se mueve con mucha más velocidad. Es decir, que aquí, en este caso, las fuerzas se suman. Vamos otra vez aquí a la guía. Entonces, en la situación 2, dicen, van a alar la caja en lados opuestos hacia la misma dirección y en sentido opuesto. Es decir, uno a la derecha y otro a la izquierda. Es decir, que ya no va a ser de esta manera, sino que va a ser de la siguiente manera. Una cajita, una persona aquí, la otra persona al otro lado. Entonces, una persona va a jalar la caja hacia allá, vamos a ponerle otra vez el mismo valor, 2 newton, y otra persona va a jalar la caja con 2 newton. Listo. Entonces, a ver, aquí está. Kelly Giraldo, ¿estás ahí? Hola, profe. Hola. Entonces, ¿qué puede suceder ahí? ¿Qué crees que pase? Pues, profe, yo creo que aunque los dos hagan la fuerza, pues así, la Ujú. caja no se va a mover, porque pues ¿Por si qué? hay uno, están en sentido contrario, pues Están en uno sentido para un contrario. lado y el otro para el otro, entonces no se va a mover. Correcto. Entonces, ahí en ese caso, las fuerzas se sumarían o se cancelarían. Profe, se cancelan, ¿no? Se cancela. Entonces, ahí hay otro elemento. Cuando dos fuerzas se oponen, es decir, están en direcciones opuestas, pues la fuerza total, como la una está en un sentido y la otra en otro sentido, podríamos hablarlo en términos matemáticos, la una está positiva y la otra está negativa. Entonces simplemente 2 menos 2, pues eso va a dar 0. Ahí no va a haber movimiento. A no ser de que uno de los dos tenga una fuerza más grande que la otra. Por ejemplo, Kelly, si este señor, por ejemplo, es un poquito más débil que el otro señor y solamente hace 1 newton de fuerza, entonces la caja se va a mover o no. Profe, sí se mueve, pero en el otro lado, pues en el que está haciendo más Ajá. fuerza, ¿Por se qué? mueve, Se pero mueve, o sea que se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda. hacia la derecha. Hacia la derecha. En ese caso ahí sería 2 menos 1, o sea que la fuerza total sería de 1. ¿En qué sentido? Pues en este sentido, porque pues la fuerza que está ganando es la de este sentido. ¿Listo? Entonces ahí están los dos elementos de suma de una fuerza. ¿Cuándo se suma una fuerza? Cuando están en la misma dirección. ¿Cuándo se resta una fuerza? Cuando están en direcciones totalmente opuestas. ¿Sí quedó claro lo que acabo de explicar? Sí, Ok. Vamos entonces para el siguiente ejemplo. En la situación 3 dicen, se va a alar la caja ubicados entre sí con un ángulo de 90 grados. Entonces ya aquí ya no estamos hablando de direcciones en el mismo sentido, sino que uno va a jalar para acá y el otro va a jalar para acá, o sea, 90 grados. Entonces, uno de los señores jala por aquí y el otro de los señores jala por acá. Con la misma fuercita, 2 newton y 2 newton. David Hurtado, ¿estás ahí? sí, señor. Dime, David, ¿qué crees que pase entonces en esa situación?
La caja no se mueve La caja no se va a mover. ¿Por qué crees que no se va a mover? porque están jalando con la misma fuerza. Están andando con la misma fuerza, pero en direcciones opuestas. Ah, sí. Sí, Si uno está jalando hacia arriba y el otro hacia un lado. el uno está jalando hacia arriba y el otro hacia el otro lado, entonces por eso no se va a mover. Vamos a poner aquí el siguiente ejemplo. No sé si se alcance a notar el borrador que tengo aquí. ¿Lo alcanzan a notar? Sí, Ok. Sí. Entonces yo le voy a aplicar una fuerza en este sentido, como quien dice en sentido y otra fuerza en sentido X. Listo. Entonces vamos a observar qué pasa con el borrador cuando aplico esas dos fuerzas. ¿Qué sucedió? se mueve en diagonal, ¿no? ¿Quién dijo eso? Kevin Sí. Jaramillo. Kevin Jaramillo. ¿Por qué crees que se mueve en diagonal? ¿Qué sucedió entonces ahí? Porque como hay uno arriba y el otro está al lado, entonces no se va a mover ni derecho, ni hacia abajo, ni hacia arriba, sino Ajá, en diagonal, por eso es la fuerza correcto. que ejercen los dos. Eso es correcto. Resulta que ahí la fuerza resultante resulta como un vector entre dos direcciones, dirección Y y dirección X. O sea que ahí en ese caso la dirección del movimiento sería esta. Ya ahí no se suma como tal, no es que sea 2 más 2, sino que se hace una suma vectorial. ¿Listo? Pero ahorita no nos vamos a concentrar pues en eso. Entonces se pueden dar tres situaciones, lo que acabamos de explicar. Que las fuerzas sean en la misma dirección, se suman. Las fuerzas sean opuestas, se restan. O las fuerzas son perpendiculares, a esto se le llama perpendicular. Y entonces lo que se genera es un movimiento en diagonal. ¿Listo? ¿Quedó claro? Sí, Ok. Vamos entonces ya a entrar en detalle aquí. Bueno, antes de hacer este 2, vamos a ver algunas definiciones. Bien, resulta que las fuerzas tienen nombres característicos dependiendo de la acción que se esté haciendo. Entonces, la primera fuerza, quisiera que alguien leyera para no tener que leer. Vamos a ver, Morales Camilo, ¿estás ahí? Señor. ¿Nos lees ahí la definición, por favor? Eh, ¿Qué peso? El peso es la fuerza con la que un cuerpo es atraído por la fuerza de atracción de la gravedad de la Tierra. Se representa mediante un vector P dirigido verticalmente hacia abajo. P igual M por G. Ok. Bien, entonces ahí nos están explicando el primer concepto de fuerza, que es el peso. El peso, diferente a la masa, que uno tiende a confundir peso con masa. De hecho, cuando uno se sube una balanza, uno dice, ¿cuánto peso? En realidad no se debería llamar así. Te están midiendo es la masa. Aunque para medir esa masa se necesita la acción de quién. La palabrita está aquí. ¿De quién se necesita la acción? de la gravedad. De la No, De la gravedad. gravedad. Es decir, que si yo me voy al espacio donde esto vale cero, o sea, la gravedad no es cero, ¿tendré peso en el espacio? no, No hay peso en el espacio. Sin embargo, mi masa sigue siendo la misma. Mi masa no va a cambiar, esa no va a cambiar así yo cambie de lugar. Pero mi peso, que sí depende de la gravedad, pues se puede volver cero si no existe gravedad. ¿Listo? Entonces el peso es una fuerza que siempre va a estar dirigida hacia abajo. Es decir, que si yo dibujo un cuerpo, una caja, una persona, lo que sea, esa fuerza siempre va a estar dirigida con una flechita hacia abajo. ¿Cómo se calcula el peso? Pues aquí no lo están diciendo, se calcula multiplicando la masa por la gravedad, teniendo en cuenta que la gravedad vale 9.8 metros por segundo al cuadrado. Sin embargo, nosotros, pues en el caso de nosotros, yo no voy a tomar este valor así exacto, lo vamos a aproximar a 10. Me explico.
Vamos a suponer que un cuerpo tenga una masa de 2 kilogramos. Listo. Entonces el peso de ese cuerpo, que es la fuerza de la gravedad, va a ser igual a masa por gravedad, en el caso de nosotros, 2 kilogramos multiplicado por 10. Yo lo aproximo a 10 porque es mucho más fácil de calcular así, listo. Pero el valor real es 9.8. O sea que en este caso el peso de ese cuerpo es 2 por 10, ¿cuánto? 20. 20. Y la unidad es newton. Como el peso es una fuerza, entonces la unidad es el newton. Por lo tanto, una cajita o un cuerpo de 2 kilogramos, la gravedad le va a hacer una fuerza de 20 newton. ¿Sí quedó claro ahí ese concepto? Sí. Bien, entonces vamos a entender primero que todo la diferencia entre masa y peso. La masa es lo que yo tengo de materia, puede ser medida en kilogramos. Y el peso es la fuerza que está haciendo la gravedad. En este caso, la fuerza que está haciendo la gravedad es 20 newton. Listo. Vamos por acá a continuar. Vamos con el siguiente concepto, que es fuerza normal. A ver quién es de los que están aquí. Francesca, usted que no tiene ningún puntico, nos lees la definición de fuerza normal. Francesca, ¿estás ahí? Bueno, Hola, profe. hola. ¿Nos lees la definición de fuerza normal, por favor? ¿Cómo? La definición de fuerza normal, que está ahí, nos las lees. Pro- eh, espera, profe. Hola, profe. No, no sé, profe. No entiendo. Te estoy diciendo que lea la definición de fuerza normal, está ahí en la pantalla. Ah, la fuerza normal es ejercitada por un plano o una superficie, mesa, sobre un cuerpo que está apoyado en él. Se representa por la letra N. Se dibuja siempre perpendicular a la superficie. Cuando el cuerpo está sobre un plano horizontal, se calcula como N. Y ya, profe, yo no sé leer eso. Si Bueno, es, si N es- igual a peso. Eso significa que la normal es igual al peso. Sigue con lo otro que está en texto. está en un plano indicado, N igual a peso. Ya. Si está en un So, plano inclinado. Entonces, ¿qué es la ay, fuerza no. normal? Listo, ya puedes apagar, Francesca. ¿Qué es la fuerza normal? Es la fuerza opuesta al peso. ¿Cuándo aparece? Cuando un cuerpo está sobre una superficie. Un cuerpo está en una superficie, experimenta una fuerza contraria al peso que se llama normal, ¿ya? Esta siempre va a estar dirigida hacia arriba, si es una superficie plana. Si está inclinada, pues esta fuerza se va a torcer en el sentido donde está el plano inclinado. Por ejemplo, en este caso, la fuerza normal tiene una pequeña inclinación con respecto al peso. Por eso aquí menciona la palabra coseno, ¿ya? Pero en el caso del plano horizontal, que es el que nos interesa por el momento, en el plano horizontal, esa fuerza normal siempre es igual al peso, ¿ya? Porque entre ambas se cancelan. O sea, el cuerpo ahí como tal, cuando un cuerpo está sobre una mesa, está quieto. Entonces, si el cuerpo está quieto, acuerde lo que les hablaba de las fuerzas contrarias, si el cuerpo está quieto, entonces este peso se va a cancelar con esta normal, es decir, que el peso va a estar dirigido hacia abajo con un valor y la normal va a tener el mismo valor. Es decir, que en el caso que yo estoy dibujando aquí, esta fuerza normal que es hacia arriba, vamos a suponer que este cuerpo está sobre una mesa, esta fuerza normal dirigida hacia arriba va a tener ¿qué valor? Si la normal se cancela con el peso, ¿qué valor va a tener la normal? Mm, Profe, ¿cómo así? ¿Recuerdan el Repetir, ejemplo por que les expliqué de las fuerzas que van en la misma dirección si se cancelan?
Ah, se suman, si van en la misma dirección, se suman, ¿no? Se suman, pero aquí están en direcciones opuestas. O sea que Se cancela. o sea que para que esto dé 0, ¿cuánto debe valer la normal? Lo mismo, ¿Cuánto? Dígame el número. 2. 2. 2. 2. Sí. No, esos son No, kilogramos. no. Esa es la masa. Ah, 20. 20 newton, correcto. ¿Por qué 20 newton? Entonces recuerden que la fuerza normal siempre se cancela con el peso cuando está en una superficie horizontal. Si el peso va hacia abajo y mide 20 newton, pues la normal va hacia arriba y también mide 20 newton. Porque como son opuestas, entonces 20 menos 20, ¿cuánto da? 0. 0. Listo. Entonces quedó claro los dos conceptos, concepto de peso y concepto de fuerza normal. Sí. Volvamos aquí otra vez. Vamos a ver a quién no he llamado yo por acá. Vamos con Alejandro Sánchez, ¿estás ahí? Sí, brother. Nos lees la definición de tensión. Es la fuerza sobre cualquier punto de cuerda, debido a la interacción que se da cuando un objeto está atado o se ala a una cuerda. Para, para simplificar el análisis, se considera la masa de la cuerda despreciable e inextensible. Inexistente. Ay, mierda. Pero estoy tan enredado. Se representa por un vector sobre la cuerda, saliendo del cuerpo o saliendo del soporte que la sostiene. Ok. Entonces, ¿qué es la tensión? Es simplemente la fuerza que ejerce una cuerda. Esta puede ser vertical o puede ser horizontal. Vamos a mirar aquí en el tablero. Entonces, cuando aparece una cuerda, sea donde sea que aparezca, a esa fuerza la vamos a llamar tensión, que es la con la que se está jalando ese cuerpo. ¿Ya? Y tiene a veces relación con el valor pues, de esta masa. Obviamente, si la masa es pequeña, esa tensión va a provocar que el cuerpo se mueva muy rápido, pero si la masa es muy grande, pues el cuerpo se va a mover más despacio. Entonces, simplemente cuando aparece una cuerda, vamos a dibujar aquí la cuerdita, a esa fuerza se le llama tensión. Puede ser horizontal o, por ejemplo, en el caso que nos muestran ahí de la muchacha, puede ser vertical. Por ejemplo, una cuerda que está sosteniendo un cuerpo, esa cuerda va a experimentar una tensión hacia arriba, que va a ser contraria al peso hacia abajo, o sea, contraria a la gravedad. O sea, que esa cuerda ahí está soportando el peso de esa cajita. ¿Listo? Esa es simplemente la tensión. Vamos entonces con la última definición. Profe, usted a mí no me ha llamado para participar. ¿A quién no he llamado? Me dice el nombre que no lo estoy viendo. Daniel Álvarez Maya. Y ahorita entonces lo llamo. Entonces vea, Daniel, léanos la definición de rozamiento. La fuerza del rozamiento aparece cuando dos cuerpos están en contacto. Las fuerzas de rozamiento se dividen en dos tipos, estática y dinámica. La expectativa determina Estática. la fuerza, la estática determina la fuerza mínima necesaria para poner en movimiento un cuerpo. La fuerza de rozamiento dinámico aparece una vez el cuerpo comienza a moverse. Depende exclusivamente de la normal y de un valor denominado coeficiente de rozamiento. Eso es una letra griega, no te preocupes. ¿Listo? Bueno, ya deja ahí. Entonces, ¿qué es la fricción? La fricción es algo que está en la naturaleza presente. De hecho, esa es la que nos permite caminar. Entre los zapatos y el pavimento siempre va a haber un elemento que se llama la fricción. Entonces, por ejemplo, este objeto aquí, este objeto está quieto.
Para yo poderlo mover, yo tengo que superar una fuerza que aparece aquí en la superficie. Si nosotros miramos microscópicamente esta superficie con esta superficie, vamos a ver que ellas no son del todo lisas. Por ejemplo, cualquier material va a tener alguna rugosidad, como una especie de montañitas, suponiendo pues que este es el borrador. Aquí exagerando pues un poquito la, la imagen pues de las superficies. Entonces toda superficie no es del todo lisa. Entonces a esa rugosidad se le llama coeficiente de rozamiento. Por ejemplo, si vamos a comparar una lija y un trozo de hielo, pues la lija al ser más rasposa va a tener un coeficiente más alto, mientras que el hielo va a ser un poco más liso, entonces va a tener un coeficiente menor. Entonces esa fuerza de rozamiento siempre aparece cuando yo voy a mover un cuerpo. Entonces, por ejemplo, en el caso de la tensión, esa fuerza de rozamiento va a ser opuesta a la tensión. Se expresa Fr. Es decir, que si yo jalo el cuerpo para allá, la fricción va a tratar de oponer el movimiento hacia atrás, o la fuerza de rozamiento, que es la fuerza del contacto que hay entre la superficie y el cuerpo. Entonces, esa fuerza de fricción va a depender del coeficiente, que es lo que yo les hablaba. El coeficiente es qué tan rugoso es el material. Y va a depender de la normal. Entonces, depende de la normal y del coeficiente. Si esta normal es muy grande, pues esta fricción o este rozamiento va a ser mucho más grande. ¿Listo? Chicos, ¿claro hasta ahí? Sí, Bien. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso antes de irnos. Primero, la fuerza del peso depende de quién. Gravedad. de la gravedad. De la gravedad. ¿La normal es igual a quién? ¿A quién es igual la normal? A N. No, el valor de la normal, ¿a qué fuerza es igual? A la masa. A la masa. Pepe. Peso Newton. Ah, no. Al peso. Al Por ahí peso. lo dijeron, peso Newton. Al peso. La normal siempre va a ser igual al peso cuando la superficie es horizontal. O sea que si el peso es 20 newton, la normal es 20 newton. Si el peso es 40, pues la normal también es 40. Siempre van a ser iguales. Luego, ¿la tensión es a causa de quién? ¿Qué es lo que causa una tensión? Angie León, ¿estás ahí? No está Angie León ahí. Morales, ¿estás ahí? Señor, acá estoy. Morales, entonces, ¿qué es lo que causa la tensión? ¿Una qué? Por una fuerza. Una fuerza externa. O en este caso, la cuerda está siendo jalada por una fuerza externa. Y por último, la fricción depende de dos elementos. ¿De qué cosa? ¿Cómo se llama esta? La rugosidad. Eso. ¿Y cómo se llama esta fuerza? Vale. Depende de la rugosidad, que es este simbolito, y de esta fuerza. ¿Cómo se llama esta fuerza? Newton. Newton. No, señor, esa es la unidad para medir fuerza. Profe, la normal. La normal, correcto. Entonces la fricción va a depender del coeficiente, que es la rugosidad, y de la normal. Listo. El jueves entonces ya voy a explicar en detalle el ejercicio que nos proponen ahí en esa actividad que trata pues sobre un esquema de fuerzas. Por hoy entonces vamos a dejar así, no voy a dejar elemento de sustentación, pero el jueves entonces ya explico el ejercicio y ya dejo entonces el elemento de sustentación.
¿Listo, chicos? Bueno, profe, seguimos. Ok. Bueno, profe, Bueno, gracias. feliz Hasta día luego. para todos. Se cuida igualmente.